El sistema democrático argentino reconoce tres poderes fundamentales. El poder legislativo, que sanciona las leyes. El poder ejecutivo, que las promulga. Y el poder judicial, que controla su aplicación. En el medio estamos. En el medio. En el medio. En el medio. En el medio de las leyes estamos los ciudadanos. Podemos proponer. Podemos exigir. Podemos cambiar las cosas. Ahí estamos nosotros, en el medio de la ley. La Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657, fue sancionada el 25 de noviembre de 2010. Esta nueva ley implica todo un cambio de enfoque en el tratamiento de los llamados trastornos mentales, por prestar particular atención a los derechos humanos del paciente. ¿Qué es la locura? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Para entender un poco esto hay que remontarse al momento en que se construye la psiquiatría propia de la modernidad. La psiquiatría se organiza en los primeros años del siglo XIX. Político, que es apartar al loco de la vida social. Y la segunda operación que hacen es excluirlos de la razón humana, porque se los podía privar de libertad por una orden médica, no judicial, y con sentencia sin plazo. Todas las personas tienen algún grado, no diría de locura, pero sí de padecimiento mental. Todos en algún momento sufrimos o de angustia, o de ansiedad, o tenemos determinados temores. Bueno, a veces esos temores, por ejemplo, se pueden convertir en una fobia, que ya es una situación, digamos, de padecimiento más claro, más diagnosticable. Podemos decir que nadie está sano del todo, y también podemos decir que nadie está loco del todo o nadie está enfermo del todo. Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien. Veníamos a conocer la experiencia de este hospital psiquiátrico, el Hospital Esteves. Bueno, el hospital es un hospital que tiene más de 100 años de existencia, como la mayoría de los grandes hospitales psiquiátricos. Pero, digamos, nosotros tratamos de trabajar de acuerdo a las posibilidades que hoy brinda, tanto en lo científico como, en la actual concepción del trabajo en salud mental. Es un hospital para mujeres. Es para mujeres. ¿Cuántas pacientes internadas hay? Actualmente unas 830. Hace unos años atrás había unas 1200. Hemos trabajado mucho para devolver a la sociedad a personas que han vivido años aquí internadas. Hoy en día, con los recursos con que contamos en salud mental, ninguna internación debería durar más de 30 días. De hecho, el promedio que tenemos aquí en admisión es de 15 días. ¿Y sucede, llegan, tienen una crisis? Llegan en situación de crisis y se las trata con psicoterapia, con orientación a la familia y con medicación farmacológica. Que viene a ser el espíritu de la ley, ¿no? Que habla de la externación. La ley sí plantea el derecho de las personas a vivir en sociedad y plantea una serie de postulados en ese sentido que coinciden con nuestro trabajo de muchos años, que es el derecho de las personas a que este tratamiento las ayude a vivir rápidamente en la sociedad. La Tierra, hace 10.000 años. La locura es concebida como un fenómeno sobrenatural. Se realizan exorcismos y trepanaciones craneanas con el fin de expulsar a los espíritus malignos. Grecia, 430 a.C. Hipócrates elabora una de las primeras aproximaciones médicas sobre los trastornos de la conducta. Rechazando el argumento de las fuerzas sobrenaturales, ensaya categorizaciones que abordan la locura como una enfermedad fisiológica. Europa, Edad Media. La teología cristiana suplanta a las teorías naturalistas y la locura vuelve a interpretarse como una afección del espíritu. Los tratamientos quedan en manos de los llamados monjes alienistas. La locura se concibe así como un mal que debe ser castigado y reprimido. Argentina, 1770.
un grupo de presos es derivado a una dependencia del Hospital de Santa Catalina, conocida como El Loquero. Los varones furiosos, como rezan las clasificaciones de la época, son ahora internados en instalaciones apartadas. 28 de marzo de 1854. Tras la caída de Rosas, la administración sanitaria regresa a manos de las sociedades de beneficencia. Se crea el Hospicio de San Buenaventura, hoy Hospital Borda, y el Hospital de Alienadas, el primer manicomio femenino. La caridad relega así a la asistencia médica. Los profesionales solo realizan una visita diaria a los pacientes y dejan las medidas terapéuticas de emergencia a cargo de religiosas. 1880. De la mano de las ideas positivistas de la generación del 80, la psiquiatría comienza a influir cada vez más en el abordaje de la locura. Surge el alienismo, práctica que postula la internación en función de razones médicas. 6 de diciembre de 1929. Impulsada por la llamada psiquiatría moderna, nace la Liga de Higiene Mental. Desde allí, se cuestiona a las sociedades de beneficencia y se propone un programa nuevo organizado científicamente con personal idóneo. 23 de mayo de 1946. Se crea la Secretaría de Salud Pública. El Estado pasa a ser concebido también como prestador de los servicios sanitarios. El término higiene mental pronto será reemplazado por el de salud mental y su abordaje alentará prácticas interdisciplinarias y un fuerte proceso de experimentación profesional que se mantendrá hasta la década de los 70. Venezuela, 14 de noviembre de 1990. La Organización Panamericana de la Salud adopta la Declaración de Caracas. Se insta a los gobiernos a reestructurar la atención en salud mental para promover modelos alternativos centrados en la comunidad. El sistema manicomial de internación forzada en crisis desde la década de los 70 comienza a ser puesto en debate. En Argentina era necesaria una nueva ley de salud mental porque Argentina adhirió a la Convención sobre Discapacidad. Entonces, dejamos de ver a las personas con discapacidad mental como objetos de protección para reconocerlos como sujetos de derecho. Al reconocerlos como sujetos de derecho, toda la normativa tradicional debió ser modificada y dictar una ley que realmente reconozca los derechos de las personas con discapacidad mental, con problemas mentales, de sus familiares, de los médicos. Había que cambiar totalmente la concepción tradicional. Las personas más vulnerables, al no tener acceso fácil a la justicia ni tener acceso a abogados, terminaban sometidos a veces a decisiones de los jueces que decidían internaciones o decidían declarar la insania de una persona, y muchas veces esa persona sin posibilidad de defenderse o de pedir una revisión de esa medida cuando ya no fuera necesaria. Hoy la ley lo que está planteando son, primero, mayores restricciones para que los jueces no puedan actuar tan arbitrariamente, y por otro lado el derecho a tener un abogado, por ejemplo, de las personas internadas, derecho que ya en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires la Defensoría General de la Nación lo está haciendo efectivo. ¿Por qué era necesaria una ley de salud mental? Porque estableció un marco regulador que dio cuenta de un movimiento de más de 20 años que comienza en nuestro país, en el sur de nuestro país, en la provincia de Río Negro, con un proceso de desmanicomialización, pero sobre todo porque colocó a las personas o a la persona en un centro de visibilidad, desplazándolo de la invisibilidad que tenía frente al poder de decisión que todos los operadores teníamos hacia ellos, es decir, tanto a nivel sanitario, social como jurídico. Vamos a ver el CREAR, que es nuestro centro de rehabilitación. Sí, ¿y qué se hace en el CREAR? Hay múltiples talleres artísticos, creativos, de educación formal, de educación informal. Todos tienden a que haya estimulación de las personas que están internadas, a combatir el aislamiento, evitar deterioros cognitivos, a poder, digamos, salir del aislamiento personal, a introducir nociones del cuidado de la salud.
¿Y cuántas personas más o menos vienen a los talleres? Cerca de 400 mujeres participan de estos talleres. Ahora, estas mujeres, según la nueva ley, quizás ya no deberían estar acá, pero están. Bueno, es que la ley no reemplaza la militancia sanitaria ni las decisiones políticas. Para que nosotros trabajemos menos, por así decirlo, en la red de atención de salud mental, en los barrios, en los municipios, tendría que haber más oferta de tratamientos, que la gente se pueda tratar cerca de su casa. Doctor, y ellas quizás no querrían estar acá encerradas, pero están aquí y pasan el tiempo con los talleres. Es que muchas de ellas permanecen aquí años, no por un problema de salud mental, sino porque no tienen amparo familiar, porque la familia las ha abandonado o no tienen familia. Esa es la realidad. ¿Cuál viene siendo el rol del juez hasta ahora y cuál debería ser a partir de la nueva ley? Los jueces hasta ahora han trabajado en la necesidad o no necesidad de internación. De lo que se trata es que tanto el Poder Judicial como quienes trabajamos en salud pensemos que estas personas son sujetos de derechos. Es decir, que no son simplemente enfermos, entre comillas, sino que son personas vulnerables, como otras personas vulnerables existen en nuestra sociedad, y que tienen derecho a recibir apoyos especiales. En Argentina todavía, si uno visita muchos de los hospitales psiquiátricos que siguen existiendo, uno se encuentra con imágenes horrorosas de personas condenadas a una situación de animalidad. Hubo una abolición total de los derechos de estas personas, de ciudadanía y de los derechos humanos en general. Y hubo una entrega al poder absoluto del director del hospital o a los médicos psiquiatras que con un solo certificado, introduciendo la hipótesis de locura es igual a peligrosidad y entonces la peligrosidad supone el encierro, eso funcionaba como una sentencia, ¿verdad?, que podía ejecutar el médico. Lo que plantea la ley en relación a los manicomios es que tienen que ser sustituidos por un sistema de atención en la comunidad. ¿De qué manera lo plantea? Primero, planteando la prohibición de crear nuevos. Por otro lado, dice, bueno, ¿qué hacemos con los que están? La ley dice adaptarlos hasta su sustitución definitiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, mejorar las condiciones en las que están las personas que viven allí mientras hacemos un proceso de creación de nuevas alternativas de atención y vamos haciendo un programa de externación de todas esas personas. Hasta llegar a un momento donde podamos sustituir definitivamente el sistema, no tengamos ya hospitales monovalentes, sino que tengamos hospitales generales que atiendan la salud mental. Todos los hospitales del país debieran poder atender, debieran poder tener camas para internaciones breves y debiéramos poder tener atención en los centros de salud, hospitales de día, casas de medio camino, acompañamiento terapéutico, distintos dispositivos que permitan atender una crisis cuando se produce y dónde se produce sin aislar a la persona de su comunidad para no deteriorar aún más su dinámica social y poder rápidamente reintegrarlo a la sociedad y acompañarlo en ese reintegro a la sociedad. Los tres poderes del Estado cuentan con recursos que pueden modificar el espíritu de una norma. De muchos, no sabemos su utilidad o importancia. Por ejemplo, ¿qué es la reglamentación de una ley y para qué sirve? La reglamentación de una ley comprende la etapa posterior a su promulgación y le corresponde a algún organismo del Poder Ejecutivo. Tiene como función hacer operativos aquellos artículos que no especifican la forma en que se van a aplicar. No todas las leyes o artículos deben reglamentarse. Hay leyes operativas que no lo necesitan porque establecen solo un marco de entendimiento sobre algún tema. Pero las leyes programáticas, en cambio, necesitan otra norma que especifique la forma de emplearlas que establece la ley. Pero, ¿qué sucede cuando una ley no es reglamentada? ¿Entra o no en vigencia? ¿Pueden aplicarla los jueces? Si la ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial, haya o no reglamentación, la ley está vigente. Y los jueces tienen un papel fundamental a la hora de hacerla valer.
los temas más importantes de la Ley de Salud Mental es las externaciones de personas de los hospitales psiquiátricos. Nosotros lo empezamos a hacer en el año 99 con nuestro programa PREA. ¿Y cómo funcionó? Muy bien. Realmente la gente que se ha externado por nuestro programa, muy pocos de ellos han tenido recaídas y han recuperado un lugar digno en la sociedad. Es decir, lo que la ley va a obligar a otras instituciones lo venimos haciendo desde el año 99. El nuevo modelo plantea, en relación a las disciplinas que intervienen en la salud mental, una situación de paridad. En la medida en que la salud mental está determinada por múltiples componentes, no solamente una cuestión médica o biológica, sino que es una cuestión social, cultural, psicológica, las distintas disciplinas que toman cada uno de esos enfoques tienen que estar en igualdad de condiciones para tomar las decisiones. Antes la prevalencia la han tenido los psiquiatras, en función de que la legislación lo ponía en esos términos, pero a la vez la legislación reflejaba una opinión generalizada, un imaginario social alrededor de que la disciplina médica o el médico es el que tiene un saber absoluto sobre todo, digamos, ¿no? Uno de los cambios radicales que plantea la ley es pasar de la hegemonía médica al trabajo interdisciplinario. La ley 26657 establece que únicamente un equipo sanitario va a poder determinar si una persona requiere de una internación y esto es una herramienta terapéutica para esa persona. Quien firma ese requerimiento, esa necesidad terapéutica de internación tendrá que ser un psicólogo o un psiquiatra. Entonces quiere decir que no hay un desplazamiento de la psiquiatría, sino que hay una inclusión de las otras disciplinas. Llamamos jurisprudencia al conjunto de sentencias que dictan los tribunales y la doctrina que contienen. Muchas veces son los fallos, a través de sus interpretaciones, los que interpelan a la sociedad sobre nuevas discusiones acerca de lo que está permitido y lo que no. En 2004, 6 años antes de la sanción de la nueva Ley de Salud Mental, un joven de 20 años fue internado por adicción a las drogas. La particularidad de su caso era que ni la Justicia Nacional ni la Justicia Provincial querían responsabilizarse por la causa. La situación llegó a la Corte Suprema y su fallo fue clave. ¿Por qué este fallo fue tan importante? El 4 de mayo de 2004, el tío del joven se había presentado a una defensoría de menores para manifestar que su sobrino consumía drogas. El defensor público había pedido a la Justicia Nacional que los médicos forenses revisaran al joven, que vivía en Capital Federal. Los médicos determinaron que el paciente presentaba un trastorno psíquico por el abuso de sustancias psicoactivas y recomendaron la internación para protegerlo y comenzar un tratamiento. Pero fue derivado a una institución de Citibel, en la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, la Justicia Nacional y la Justicia Provincial consideraron que la causa no les correspondía y se abrió lo que se llama un conflicto negativo de competencia, que debió ser resuelto por la Corte. La Corte resolvió que era competente el tribunal del lugar de internación, ya que eso permitía el contacto directo de la jurisdicción con el paciente, la concentración de los trabajos médicos y la eliminación de trámites sin importancia. Pero además, la Corte afirmó que no hubo fundamentos para la internación involuntaria ni control sobre ella. Para nuestro sistema constitucional, es impensable que una persona sea restringida en su libertad si no es por resolución de un juez. Aceptar la internación sin orden judicial y el mantenimiento sin control periódico durante los trámites del conflicto es violar los derechos fundamentales de las personas con padecimientos. Este fallo es un hito en la jurisprudencia previa del tema. Revela que la interpretación de los jueces puede posibilitar nuevos caminos para la ley vigente. Pone en evidencia que las interpretaciones siempre son políticas, culturales e ideológicas. ¿Esta es? ¿Llegamos? Llegamos. ¿Cuántas personas viven? 4. 4 en el departamento que vamos a visitar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, quería saber un poco cómo vivían en esta casa, porque ellas estuvieron internadas en el Esteves y pudieron salir, Patricia. Así es, salieron a través del programa PREA, que es el programa de externación que tiene el Hospital Esteves, para que las personas que no tienen medios para salir y ya están bien, están en condiciones,
puedan hacerlo. El programa las ayuda previo a la externación en todo un trabajo de rehabilitación, armado del grupo, recuperación de cosas perdidas como bienes, saberes, vínculos. Y una vez que van reconstruyendo eso, cuando tenemos el presupuesto y podemos alquilar la casa, se externan y siguen teniendo el apoyo de los profesionales y de los equipos interdisciplinarios del programa para continuar en la vida en la comunidad. Yo diría que la nueva concepción de salud mental en principio necesita que el conjunto de la sociedad deje algunos prejuicios de lado. Dejar algunos prejuicios de lado no solamente nos va a servir para entender mejor al otro, sino para también tener menos prejuicios con uno mismo, menos temores con uno mismo. Hay mucha gente que no consulta al psicólogo o al psiquiatra porque al estar estigmatizada la locura, la enfermedad mental, le da vergüenza hacer una consulta. Me parece que tenemos que naturalizar un poco más, que todos podemos tener en algún momento una crisis en nuestra salud mental y que, bueno, que así como nos atendemos cuando tenemos un problema en la piel, en el estómago, o en la digestión o en el corazón, tenemos que poder consultar también cuando tenemos un problema en nuestra salud mental, es decir, ser más considerados con los problemas que nosotros mismos tenemos y a su vez, bueno, vamos a tener también la confianza de que cuando nos toque a nosotros o a nuestros amigos, a nuestros familiares, bueno, vamos a encontrarnos con un sistema confiable, con un sistema que nos va a permitir recuperar nuestra salud y no ingresar en el infierno que es hoy el sistema de salud mental, que uno sabe cuándo entra, pero muy difícilmente sepa cuándo va a salir. Karina, ¿cuánto tiempo estuviste internada? Yo de las 4 soy la que menos tiempo estuve, 4 años. Pero igual es mucho, 4 Es años. mucho tiempo porque al año y medio yo ya estaba bien. O sea, tuve un periodo en el que estuve mal, por eso ingresé al hospital, pero al año y medio ya estaba bien. ¿Por qué no podías salir? Porque la desvinculación de mi familia, o sea, se desvincularon de mí, me dejaron dentro del hospital y no tenían posibilidades para... De hecho, yo tenía la alta judicial, todo, y no podía... Salía, entraba del hospital, pero no tenía medios para irme a vivir sola. El temor también de salir a vivir sola, ¿no? Ahí es donde ingreso al programa Alprea. ¿Y ahora cómo estás? Claro. El Estado, para poder aplicar plenamente esta ley, necesita además hacer una campaña de concientización de la sociedad. Porque si la familia no se acostumbra a que el objetivo no es excluir, y acá no estamos hablando de familias pobres o familias ricas, porque todos excluyen. Hay muchos padres que tienen hijos con problemas de adicción y prefieren pagar una cantidad por mes cuando realmente el joven se les va de las manos y tenerlo alejado que asumir toda la familia, que la mayoría de los problemas mentales no son de una persona, sino familiares, cuando hablamos de los adolescentes. Esto requiere una actividad proactiva del Estado en punto a concientizar a la población. Pero además el Estado debe preparar, por supuesto, a los jueces, a los defensores, a todos los que intervienen, a los trabajadores sociales. Esto requiere un movimiento, pero hay mucha gente dispuesta. Esta es una ley que se participó mucho, utilizando términos políticos que se militó mucho. Y hay mucha gente formada, hay mucho más gente de lo que uno cree que realmente participa de este paradigma. Y entonces vos sos la encargada de venir una vez por semana a la casa. A la casa venimos a ver cómo están ellas, básicamente, a ver si hay algún conflicto. Y entonces, bueno, vamos buscando herramientas como para hacerlo más fácil y más llevadero, ¿no? Y la experiencia que estás teniendo, ¿te gusta? Porque son varias casas. Sí, son varias casas. Ahora nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario donde nos dividimos las casas, tenemos más o menos 2 por cada acompañante o enfermera. Igualmente nunca deja de ser una de la otra, ¿no? Porque estamos todas. Como programa de base comunitario, el trabajo fundamental es el de la enfermera comunitaria. La enfermera es la primera que llega y también es la que programa las cosas para que no pase todo por la urgencia, sino que se pueda programar. Entonces, para ustedes es el fin del hospital psiquiátrico, el fin del encierro. Nos vamos una vez al mes a buscar la medicación. Y se van rápido. Seguro. Sí. Aún tenemos 40 hospitales psiquiátricos en Argentina, algunos todavía, en la ciudad de Buenos Aires es un escándalo que haya 4 hospitales psiquiátricos en condiciones penosas. Hay una red de clínicas privadas que lucran con estas situaciones y estamos frente a un nuevo problema, que es el del adicto.
El adicto es una nueva construcción social. Y hay mucha fuerza para pretender hacer con el adicto lo que hicieron con los problemas de salud mental en los siglos XIX. Volver a hacerlo objeto de peligrosidad, relación con el delito, necesidad de internación, derivación a los sistemas de salud, pero para mantenerlo alejado de la sociedad. Esa es una fuerza que hay. Creo que la ley la ataja bastante, pero nos tiene que mantener alerta, ¿no? Porque corremos bastante el riesgo de que sea el nuevo objeto de una exclusión social más masiva, ¿no? Que una ley exista no es suficiente. En la democracia es indispensable la participación activa de los ciudadanos para hacer que las leyes se cumplan. En definitiva, somos nosotros los que tenemos un rol primordial para vivir en una sociedad más justa y en pleno Estado de Derecho.